del Día Mundial de la Enfermedad del Melanoma, ¿no, Mati? Sí, es una enfermedad que hoy se conmemora, se le da visibilidad a esta patología oncológica y para eso tenemos una comunicación. Por supuesto, vamos a estar hablando con la médica oncóloga, jefa de servicio de melanoma y sarcoma del Instituto Alexander Fleming, Janina Pluger. Muy buen día, doctora. Gracias por estar acá en Viva la Vida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación para poder conversar un poco con ustedes y con la gente acerca de esta patología que hoy se conmemora. Bien, ¿qué es el melanoma, doctora? Bien, como ustedes quizás sabrán, hay muchos tumores en la piel diferentes. El melanoma es uno de estos, ¿no? El melanoma es uno de los tumores de piel más agresivos que existen. No tiene nada que ver con los habituales, que son los carcinomas escamosos o los vasos celulares, que tienen una agresividad más local, porque el melanoma, a diferencia, tiene mayor potencialidad de dar metástasis a distancia y ser una enfermedad mucho más rápida y mucho más agresiva. Generalmente los pacientes con melanoma son el típico paciente que tiene un lunar que empieza a cambiar de forma, de características, y eso es lo que le llama la atención al paciente, porque son las células melánicas o lo que nos dan el pigmento de la piel las que se transforman en una célula maligna, dando así el origen al melanoma. Bien, doctora, a ver, para ponernos... Para poder comprender, mejor dicho, hay distintos tipos de cánceres de piel, ¿sí? El melanoma, por lo que leíamos, es el más agresivo de todos. Y también está habiendo una mayor incidencia, por lo menos en todo lo que tiene que ver en Latinoamérica. Primero saber por qué se debe, a qué se debe esto, y después, a partir de qué edad, si es que hay una edad, uno tiene que hacerse los controles y cada cuánto tiempo, si de repente tenemos algún lunar o no. Eso me lo dirá usted. Bien, sí, la realidad es que mundialmente, salvo en Australia, donde se vio un descenso de su incidencia, la mayoría de los países tienen un aumento en su incidencia. ¿Por qué? Porque generalmente los melanomas que diagnosticamos a esta instancia son aquellos pacientes que han tenido mucha exposición solar en las últimas décadas, en las 1 o 2 décadas anteriores, ¿no? Que ese sol provocó un daño por la radiación ultravioleta en las células de la piel y hoy por hoy desarrollaron con ese tiempo de latencia un tumor. Entonces, la radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo. Hoy por hoy la información es otra, ya hoy por hoy sabemos de este daño y entonces tenemos otras pautas hacia el cuidado de la piel, ¿no? Pero los que diagnosticamos hoy son aquellos pacientes con mucho fotodaño en las últimas décadas. También la mayor radiación ultravioleta por la destrucción de la capa de ozono es otro factor de riesgo. Y después algunas conductas, por ejemplo las camas solares, entre otros factores de riesgo. Son muy pocos los que tienen que ver con síndromes hereditarios. La mayoría tienen que ver con casos esporádicos por cuestiones ambientales que le generamos daño a nuestra piel y por eso es que se genera el melanoma. Doctora, cuando... Esta era una de las preguntas. Sí. Y me habías hecho otra que no me acuerdo cuál era. ¿A partir de qué edad le había dicho Barbie? En cualquier momento se puede desarrollar un melanoma. Obviamente la mayor incidencia es a partir de los 55, 60 años, donde hace un pico. Sin embargo, hay pacientes que tienen melanoma a los 20, 30, 40 y mayores también. Obviamente son todos un desafío, ¿no? Hay pacientes que tienen muchos lunares, muchos nevos, con un síndrome especial que se llama síndrome nevodisplásico, que esos pacientes tienen mayor riesgo y es de resorte del dermatólogo el poder evaluar cada cuánto tienen que hacerse sus controles, según un examen médico con un dermatoscopio, donde ellos evalúan si hay alguno que tiene algún riesgo de desarrollar melanoma y que quieren controlarlo con una frecuencia mayor. Doctora, justo vengo con esta pregunta porque me daba el pie para ver qué pasos a seguir cuando vemos algo anormal, vamos a decir, por llamarlo, en nuestra piel. Vamos a un dermatólogo primero, vamos a un oncólogo y me parece que hay muchos tratamientos, ¿no?, para realizar. Tal cual. Generalmente el que hace el diagnóstico es el dermatólogo. Es decir,
¿Qué pauta de alarma tiene que tener una persona? Bueno, control de lunares como algo preventivo sería lo ideal. Pero habitualmente el paciente con melanoma lo que hace es consulta al dermatólogo porque tiene un lunar nuevo o preexistente que empezó a cambiar de forma. Cambió su color, cambió su tamaño, se hizo sobrelevado, picó, sangró. Son todas las características que habitualmente son pautas de alarma para decir, este lunar o esta mancha en la piel tengo que controlarla porque algo está cambiando en esto. Entonces, uno habitualmente va al dermatólogo, que leerá su examen físico y mirarlo con una lupa especial que se llama dermatoscopio, y con esto evalúa si la lesión les parece tumoral y hay que sacarla. Entonces, posteriormente se saca la lesión y si el diagnóstico viene melanoma, ahí tendremos que actuar nosotros, los oncólogos, para definir un poco si el margen de la resección fue el adecuado, si hay que estudiar los ganglios regionales y si hay que después agregar algún tipo de tratamiento preventivo para evitar la recurrencia de la enfermedad. Doctora, afortunadamente, gracias a Dios, en los últimos años realmente ha aumentado mucho, digo, la información con respecto a la importancia del uso del protector solar. Sin embargo, se dice, que justamente el melanoma en las próximas décadas pasaría a ocupar uno de los primeros lugares dentro de lo que son los cánceres que evidentemente avanzan a pasos agigantados, ¿no? No termino de entender eso, digo, si se está hablando mucho más del tema y si de repente la gente utiliza más, es más consciente del tema del protector solar, ¿qué es lo que hace que vaya a ocupar, según lo que dicen los profesionales, un lugar primordial dentro de lo que son los distintos tipos de tumores? Bien. No nos olvidemos que el fotodaño que genera el melanoma es el fotodaño de las últimas décadas. Entonces, también vamos a seguir con la cola de los pacientes que no se protegieron bien su piel en todos esos últimos años. No es que hoy o hace 4 años empecé a tomar una conducta activa con respecto a mi protección solar, sino que estamos hablando de los pacientes de muchos más años anteriores. Y lo otro es la capa de ozono. La verdad es que la capa de ozono está cada vez peor y las radiaciones que hoy por hoy recibimos son mayores y mucho más agresivas para nuestra piel. Tenemos conductas y tenemos ya cierta información de cuidado de piel. No lo hacemos del todo bien. No tenemos esa conducta de... nos ponemos el protector solar, pero nos lo ponemos ya cuando estamos en la playa muchas veces. No tomamos esa precaución de tomarlo, de colocarlo 15 o 20 minutos antes de ir a la playa, de frecuentemente volver a aplicarnos el protector solar, de evitar el sol en los horarios pico. Y con respecto a esto, justamente me da el pie para seguirle preguntando una cosa que también leía que es importante. Uno está acostumbrado al protector solar cuando vas a la playa, cuando hace mucho sol. Ahora, por ejemplo, está pronosticado durante los próximos días mucha lluvia, tormenta. Uno, cuando sale a la calle, igualmente, ¿tiene que utilizar protector solar en el cuerpo y en la cara? Mirá, la realidad es que sería conveniente de que sí. La crema que nos ponemos a veces las mujeres, la crema facial, si uno pudiera conseguir una crema facial con protector solar, la realidad es que deberíamos colocarnos esa crema en lo que es la cara, el cuello y las manos, como algo rutinario, podríamos decirlo. Obviamente que la fotoprotección tiene que ser mayor en épocas donde la radiación ultravioleta es mayor, que sería a partir de septiembre en adelante, ¿sí? Ya ahora la radiación ultravioleta que recibimos es menor. Es decir, que los cuidados pueden ser menores en esta época del año, sin embargo deberíamos tenerlo como algo como un hábito rutinario. Okay. Doctora, ¿cuál es también el tratamiento que se recibe? Algunos rayos también. Está la inmunología, si mal no recuerdo, porque tengo casos de allegados también que están pasando por lo mismo, con el sistema inmunológico se está tratando. ¿Qué otras cosas hay y qué otras alternativas? Porque sí que esto se está estudiando y hay algunos melanomas que también hay pocos en el país porque son distintos. Tal cual. Bueno, el de la piel obviamente es el más frecuente y es el que estamos hablando. Sin embargo, hay melanomas de las mucosas, como, no sé, adentro de la cavidad oral, que tienen otra etiología totalmente distinta, ¿no? Estamos hablando de lo de la piel más que nada. ¿Es lo mismo que el sarcoma? Lo primero que tenemos que hacer... Perdón, ¿cómo? ¿Es lo mismo que el sarcoma?
No, son cosas distintas. Los sarcomas no son tumores, son tumores de los tejidos que nos dan sostén en la piel, que pueden ser del hueso, de la grasa, de los músculos. Son otra patología y se conmemora allá para mayo, el Día Mundial de los Sarcomas. Con respecto entonces al melanoma, con respecto a los tratamientos, lo primero que se puede hacer si la enfermedad está localizada es hacer una buena resección de la lesión, y a veces hay necesidad de estudiar el ganglio regional para ver si está enfermo o no está enfermo. Si el paciente tenía un melanoma localizado en la piel, pero que era muy profundo o los ganglios regionales estaban comprometidos, habitualmente le agregamos un tratamiento adyuvante o de prevención para disminuir la probabilidad de recurrencia de la enfermedad. Y ahí es donde aparece la inmunoterapia o las terapias dirigidas para indicarle a ese paciente durante un año. Para que la gente diga... Si el paciente... Sí, perdón. Sí. Si el paciente se diagnosticó ya con metástasis, se pueden aplicar habitualmente los mismos medicamentos con respecto a esto, ¿no? A inmunoterapia y terapia dirigida. Ya no se utiliza tanto la quimioterapia como en otros estirpes tumorales. La realidad es que todos estos tratamientos desde el año 2011 en adelante son novedosos y han cambiado un poco la evolución de la oncología y específicamente el melanoma, que fue uno de los tipos tumorales donde se empezó a desarrollar la inmunoterapia moderna, ¿no? Para que la gente, doctora, pueda tomar conciencia, y nosotros también, por supuesto, desde acá, desde Viva la Vida, ¿qué porcentaje de supervivencia hay cuando un melanoma está agarrado a tiempo? Por estadísticas mundiales, que nosotros tenemos falta de estadísticas locales, el 75% de los pacientes se diagnostican en estadio 1, es decir, en una lesión que se saca y se terminó ahí. Bien. ¿Sí? Después, en enfermedad regional, solamente el 9% y otro 10% para cuando el paciente tiene lesiones a distancia. ¿A distancia muy sería importante. metástasis? Claro, a distancia sería metástasis. Es decir, que la mayoría de la gente en los países desarrollados, más que nada, se diagnostican en forma local y con la cirugía se terminó ahí. Y eso es muy importante en lo que es salud pública, de poder actuar cuando tenemos un diagnóstico inicial para, por un lado, evitar los tratamientos sistémicos y por otro lado, porque atacado en un estadio 1, el índice de recurrencia es menor al 5%, ¿no? Claro, entonces, por eso es que no tenemos que hacer más tratamientos agresivos en el paciente. Bueno. Claro, por eso, ¿no? Porque se habla también, como bien dijo al principio, de melanoma, que es este tumor agresivo y que a uno no lo tiene, no sé si con miedo, con preguntas y demás, pero bueno, estar prevenido, como bien dice, doctora. Así que le agradecemos en este Día Mundial de la Enfermedad y tomando conciencia de todo esto. Bueno, les agradezco el espacio y bueno, eso, continuar con las medidas de prevención, educación, una consulta anual por lo menos al dermatólogo para que identifique si hay alguna lesión en piel. Bien. Ahí está, doctora. Que tenga un muy buen día. Gracias, doctora. Gracias. Se pasaba la doctora Janina Plüger, quien es médica oncóloga, jefa del servicio de melanoma y sarcoma del Instituto Alexander Fleming, y por eso un día tan importante para conmemorarlo. Ahí